Nunca voy a olvidar el sonido de esa maleta al arrastrarla. Ese chirrido sobre el mármol pulido del aeropuerto, alejándose de mí, se quedó grabado en mi cabeza como una canción de terror. Sigo sin poder creerlo. Si alguien me lo cuenta diría que es imposible, que ningún padre haría eso. Pero me pasó a mí. Me pasó hace apenas unas horas, y todavía tengo el sabor salado de las lágrimas en la boca. Habíamos planeado este viaje a Europa por casi un año. No era solo un viaje. Era el viaje. Mi graduación, mis 25 años, y sobre todo, la promesa de unión familiar que papá y mamá no dejaban de repetir. El problema es que para ellos, esa unión familiar era solo de fachada. Yo fui la que pagó todo. Usé los ahorros de 4 años de trabajo. Puse el 80% del dinero para los vuelos, los hoteles en Roma y París, y hasta las entradas a museos, porque mis padres siempre decían que estaban justos, y que yo tenía mejor trabajo. Lo hice con gusto, de verdad. Creí que ese esfuerzo compraría su orgullo, o al menos, su aprecio. Estábamos ya en la línea de seguridad, 3 horas antes del vuelo. El ambiente era de euforia. Mamá se estaba tomando una selfie con una luz ridícula. Yo estaba revisando las 3 maletas de ellos, como siempre porque son incapaces de organizarse. Y entonces pasó. La típica tragedia de película. Mi pasaporte no estaba en mi cangurera. No estaba en mi mochila. No estaba en mi bolso pequeño. Un vacío helado se me instaló en el pecho. Lo había guardado en el bolsillo interior de mi abrigo, lo juro. Abrigo que acababa de pasar por el escáner. Mamá, papá, creo que no tengo el pasaporte, dije con un hilo de voz. Se quedaron mirándome, no con preocupación, sino con fastidio. Como si se les hubiera caído la sopa en el traje. Papá consultó su reloj, luego el boleto de avión. La expresión de sus ojos era clara. Yo era un obstáculo. ¿Cómo que crees? ¿Lo perdiste? Un viaje de $8,000. Gritó mamá, atrayendo la mirada de todos. Mientras yo entraba en pánico y revolvía mi mochila por 10ª vez, papá hizo algo que me rompió el alma antes de que supiéramos si el documento estaba en el escáner o en la basura. Él simplemente me tomó del brazo, me arrastró a un rincón y me susurró, frío como el hielo. No podemos perder el vuelo por una de tus estupideces. Ve a buscarlo. Nosotros nos vamos. Me soltó y empezó a caminar hacia la puerta de embarque con mamá a su lado. Me quedé parada, viendo cómo mis padres, a quienes acababa de pagarles las vacaciones de sus sueños, me abandonaban en la terminal, sola, a 4,000 kilómetros del destino que había financiado. ¿Cómo pueden hacerle esto a su propia hija? ¿Cuánto vale un pasaje más que su sangre? Y lo peor es que, mientras se iban, mamá se volteó y me dijo algo que todavía me zumba en los oídos. Cuando lo encuentres, nos llamas. Pero no te demores. No queremos problemas con el check-in del hotel. Se fueron. Literalmente. Me dejaron sola con la esperanza de que resolviera mi problema y me reuniera con ellos, sin pensar ni un segundo en cómo lo haría, o si tenía dinero de emergencia. Estoy sentada en una banca, y me pregunto, ¿soy yo la idiota por haber creído que este viaje era realmente familiar? Actualización. Han pasado 2 horas desde que mis padres abordaron el avión, y sigo en esta misma banca. Lo primero que hice fue lo obvio. Correr a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto. Intenté ser la adulta responsable que se supone que soy. Respiré hondo, tragué el nudo de rabia y humillación, y conté mi historia a una señora de seguridad que, francamente, parecía harta de la vida. Ella revisó los registros, llamó a la zona de escaneo, revisó detrás de las máquinas. Nada. Mi pasaporte había desaparecido como si se lo hubiera tragado el suelo. El pánico inicial se transformó en una ira fría. Me senté. Miré mi teléfono, esperando un mensaje, una llamada, algo de mis padres que dijera, hija, lo sentimos, estábamos nerviosos, vuelve, compraremos otro boleto. El mensaje nunca llegó. Solo recibí un audio de mamá, grabado desde la sala de espera, VIP. Llegamos bien. El champán es muy bueno. Ya debes estar resolviendo lo del pasaporte. Avísanos cuando tengas un vuelo. Era como si estuviera hablando del repartidor de pizza que se había equivocado de dirección, no de su hija. Fue en ese momento, con la rabia hirviendo, que la semilla de la duda que siempre estuvo plantada en mi cabeza germinó.
No era la primera vez que sentía que yo era menos una persona, y más un cajero automático para mis padres. Siempre fui la chica buena, la que tuvo las mejores notas, la que consiguió el trabajo estable apenas se graduó. Mi hermano, Leo, es todo lo contrario. Artista, bohemio, un desastre financiero que sigue viviendo con ellos. Y a él, curiosamente, nunca le faltó nada. Si Leo necesitaba $500 para una nueva cámara o un viaje de inspiración, papá se los daba sin pensarlo. Si yo necesitaba algo, me lo cobraban en favores o me recordaban que el dinero no crece en los árboles. Cuando propuse el viaje, fue una especie de prueba para mí. Les dije que lo pagaría yo, si ellos se comprometían a pasar tiempo de calidad, sin reproches ni peleas. Ellos aceptaron con una rapidez sospechosa. Ahora, pensando en frío, creo que ni siquiera les importaba el tiempo de calidad, solo el destino de lujo. Pero lo que realmente me atormentó en esa banca del aeropuerto fue un recuerdo de hace 2 semanas. Mamá había estado muy nerviosa con la documentación. Me pidió que le mandara fotos de mi pasaporte, mi visa, mis reservas. Todo bien hasta que me preguntó algo raro. Hija, ¿seguro que pusiste tu nombre completo y no solo tu inicial en la reserva del hotel? Es que en la lista solo aparece A. Gómez. Yo le había dicho. Claro, mamá. Lo revisé 10 veces, es mi nombre completo. Ella no insistió, pero la duda me taladró. Abrí el correo electrónico, donde tenía la confirmación de las reservas y revisé, por inercia, el documento del hotel que les había mandado. Y fue ahí, entre los párrafos de letra pequeña, que encontré algo que me hizo apretar la mandíbula. En el listado de huéspedes para la habitación triple que yo pagué, aparecían 3 nombres. Gustavo Gómez, padre. Elena Vidal, madre. Y un tercer nombre que me dejó muda. Leo Gómez, hijo. Mi respiración se cortó. ¿Leo? ¿Por qué estaba el nombre de mi hermano en mi reserva? Él nunca iba a venir. De hecho, me había dicho una semana antes que tenía un proyecto urgente, y que nos vería a la vuelta. Yo, de ingenua, ni lo dudé. Revisé mi propia reserva. Mi nombre Andrea Gómez no aparecía por ninguna parte en la confirmación. Me sentí mareada. Recuerdo la conversación de mamá. En la lista solo aparece A. Gómez. Pero no era yo. En mi pánico en el aeropuerto, concentrada solo en el pasaporte, se me pasó este detalle. Pero ahora, sentada, completamente abandonada, junté las piezas. Mi nombre nunca estuvo en la reserva del hotel. ¿Y si no estaba en el hotel, estuvo en la reserva de avión? Abrí la aplicación de la aerolínea con manos temblorosas. Busqué la confirmación de la reserva que había pagado con mi tarjeta. Desplegué la lista de pasajeros y con un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies lo confirmé. Había 3 pasajes emitidos. 2 a nombre de mis padres. Y el tercero, a nombre de Leonardo Gómez. Ellos habían usado el dinero que les di para pagar mi asiento, se lo habían quedado, y sin decirme nada, le habían comprado el pasaje a mi hermano. Yo no tenía un boleto de vuelta a casa ni un asiento en ese vuelo. Fui la encargada de la logística y la que pagó. Pero nunca fui una pasajera. La pérdida del pasaporte no fue la razón por la que me dejaron. El pasaporte era solo la excusa perfecta. El plan ya estaba en marcha. Me quedé helada. Esto no era un olvido o un fastidio por un documento. Esto era una traición premeditada. ¿Hasta qué punto habían planeado dejarme atrás? Mi hermano, que supuestamente no podía venir, estaba ahora mismo sentado en el avión que yo pagué, tomando el champán que mi madre mencionaba. Y yo, su tonta, la que financió todo, estaba sola en un aeropuerto internacional, sin pasaporte y con un corazón roto en 1000 pedazos. Tenía que confrontarlos, pero no por teléfono. Tenía que ir. Me levanté de la banca. El problema ya no era el pasaporte. El problema era la justicia. Conseguiría un pasaporte de emergencia, compraría un nuevo boleto y los esperaría en Roma. Tenía que ver sus caras cuando descubrieran que su plan había fallado y que yo, la estúpida de la familia, iba a enfrentarlos cara a cara. Actualización. Han pasado casi 20 horas. Estoy en un vuelo de bajo costo, rumbo a Roma. He gastado más de la mitad del dinero de emergencia que tenía en la cuenta, pero la adrenalina me mantiene despierta. La noche fue un torbellino de trámites y decisiones desesperadas. Lo primero fue ir al consulado de emergencia. Tuve que mendigar y rogar para que me dieran un pasaporte provisional. La empleada, al ver mi estado y la historia surrealista de mi abandono, me miró con una mezcla de lástima y horror.
Al final, lo logré. Tenía un documento que me permitía viajar. El segundo paso fue el más doloroso para mi bolsillo. No había vuelos directos a Roma hasta dentro de 2 días y buscaba algo asequible. Pero yo no podía esperar. Compré el asiento más barato que encontré en una conexión complicada. El dinero se esfumó en un par de clics. Cada euro gastado se sintió como una puñalada, porque sabía que ese dinero debería haber cubierto mis gastos allá, no un rescate de emergencia. Durante las largas horas de espera y los vuelos, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué Leo? Él siempre había sido el favorito, sí, pero nunca lo había odiado por eso. Lo que me dolía era la traición conjunta. Mis padres urdieron el plan, pero él también fue cómplice. ¿Sabía él que yo había pagado su boleto con mis ahorros? ¿Sabía que se estaba sentando en el asiento que me correspondía? Empecé a sentir la necesidad de tener pruebas irrefutables. Las reservas de avión y hotel eran una prueba de la sustitución de pasajeros, pero yo necesitaba entender el motivo real, la razón de este nivel de crueldad. Mientras volaba sobre el Atlántico, aproveché la señal intermitente de Wi-Fi para hacer algo que nunca pensé que haría: revisar las cuentas bancarias de la casa. Como yo pagaba la mayoría de los servicios, tenía acceso a la cuenta compartida de mi madre, donde manejaba los gastos menores. Generalmente solo entraba para transferir dinero de la luz o el gas. Esta vez, fui directo a los extractos de las últimas 3 semanas. Allí estaba, la confirmación de mi sospecha de que esto no era solo un descuido de último momento. 2 días después de que les transfiriera los $8,000 para el viaje, que era mi parte, noté un movimiento extraño. Una transferencia grande, de $2,500, etiquetada como inversión de capital. Era demasiado dinero para ser algo usual. Hice clic para ver los detalles, y descubrí que el destinatario era una cuenta desconocida para mí. El nombre de la cuenta era Estudio Fotográfico LM. Me quedé en shock. Leonardo siempre había soñado con abrir su propio estudio, pero no tenía el capital. Busqué el nombre del estudio en Google. Efectivamente, encontré una publicación reciente de mi hermano en Instagram, muy vaga, que decía: pronto grandes noticias. Gracias a los mejores inversores. Cámara con flash. La foto era de una llave nueva. Mis padres habían usado una parte del dinero del viaje, el dinero que yo había puesto, para dárselo a Leo como inversión para su negocio, y luego lo habían forzado a ir al viaje conmigo como excusa para rellenar mi asiento y justificar el gasto total. La ecuación se armó de golpe. No me dejaron porque perdí el pasaporte. Perdí el pasaporte y ellos agradecieron la oportunidad. Yo pago $8,000. Ellos le dan $2,500 a Leo para su negocio. Quedan $5,500 que deben gastar para no levantar sospechas. Compran 3 pasajes, uno para Leo en mi lugar, justificando así el costo de los vuelos y hoteles. Me abandonan en el aeropuerto, ahorrándose mis gastos de comidas, museos y compras durante todo el viaje, y dejan mi dinero de gastos para ellos. No solo me sustituyeron, me robaron y me usaron para financiar el sueño de mi hermano, sin darme ni las gracias. Yo no era una hija, era un sponsor familiar. El dolor se transformó en una decisión inquebrantable. Ya no iba por la confrontación de una hija dolida, iba por la justicia de una socia traicionada. Aterricé en Roma de madrugada. Estaba agotada, pero el plan era claro. El itinerario que yo misma había creado decía que mis padres y Leo estarían en el hotel cerca del Coliseo desde el mediodía. Yo llegué a la capital italiana mucho antes que ellos. Con el jet lag y la furia como compañeros, tomé un taxi y fui directamente a la zona del hotel. No entré. Me quedé en un café de la esquina, a la espera. Iba a ser el primer día de sus vacaciones soñadas, el día que yo planeé para que vieran el Coliseo, y yo iba a ser lo último que verían antes de que todo se derrumbara. El sol empezaba a salir sobre Roma. Pedí un café muy fuerte. En mi teléfono estaba la confirmación de que mi hermano había subido una story de Instagram desde el avión, con la frase: el mejor viaje con la mejor compañía. Esperé. No iba a llamar. No iba a avisar. Iba a aparecer en carne y hueso, con mi pasaporte provisional en la mano, y preguntarles, frente a frente, qué se sentía arruinar la vida de la persona que los mantuvo a flote. Actualización. Sigo esperando en el café, a 50 metros de la entrada de su hotel en Roma. El reloj marca las 11:30 de la mañana.
Están a punto de llegar del aeropuerto. Mi corazón late con tanta fuerza que creo que me va a explotar. Había practicado la escena en mi cabeza 1.000.000 de veces, pero sabía que la realidad iba a ser más sucia y menos dramática que mi guión mental. No quería gritar. Quería que mi voz fuera el hielo puro que sentía en las venas. Quería que entendieran que lo que me habían quitado no era un viaje, sino la confianza. A las 11:45 de la mañana, vi la furgoneta de transporte del hotel detenerse en la entrada. Ahí estaban. Papá fue el primero en salir, con su camisa de lino recién comprada, y esa sonrisa satisfecha de quien sabe que está a punto de disfrutar de algo muy caro sin haberlo pagado. Mamá salió justo detrás, luciendo unas gafas de sol gigantes, y haciendo un gesto impaciente al chofer para que sacara rápido las maletas. Y luego salió Leo. Mi hermano. Con la misma mochila que yo le había regalado por su cumpleaños, y un aire de despreocupación total. Se estiró, tomó su maleta y se giró para hablar con mamá. Parecía feliz. Cómplice. Me puse de pie. El mozo del café me preguntó si quería otra cosa. Le hice un gesto de negación y me dirigí hacia ellos, caminando lentamente, manteniendo esa calma artificial que uno solo tiene cuando está a punto de romperse en pedazos. Cuando estuve a unos 10 metros, mamá se quitó las gafas de sol para mirar la fachada del hotel. Justo en ese momento, me vio. La reacción de su rostro lo dijo todo. Primero, incredulidad total. Pensó que estaba alucinando por el jet lag. Luego, el color se le fue del rostro. Dejó caer su bolso. Se quedó inmóvil, como una estatua de mármol. Papá notó el silencio de mamá y se giró. Sus ojos se abrieron como platos. La sonrisa de suficiencia se le borró, y la reemplazó un terror muy primario, el de ser descubierto. Leo tardó un poco más en verme, porque estaba distraído revisando el móvil. Cuando levantó la vista y me encontró parada allí, en el medio de la acera de Roma, su cara se puso pálida. No solo me vio a mí. Vio el pasaporte provisional que yo sostenía en la mano, como un trofeo de guerra. Me acerqué hasta quedar a 1 metro de ellos. Su equipaje estaba a sus pies. El aire olía a café y a pánico. «Hola familia», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Lamento mucho haberlos hecho esperar. Tuve algunos inconvenientes con la documentación. El silencio fue ensordecedor. Solo se escuchaba el ruido del tráfico romano. Papá intentó recuperarse primero. Su mente de hombre de negocios fallido buscó una excusa. «Andrea, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Dijimos que nos llamarías». Es un gasto innecesario. Lo sé. Soy la persona que organiza la logística y que paga, ¿recuerdas? Sonreí. Una sonrisa completamente vacía. Y el gasto, papá, lo pagué con mi propio dinero. De nuevo. Pero no te preocupes, no voy a molestar en el hotel. Ya sé que mi nombre no está en la reserva. La cara de mamá era puro horror. Ella sabía que yo sabía. No sé de qué hablas, hija. Ha sido un error en la agencia. ¿Yo? Empezó a balbucear. No, mamá. No fue un error de la agencia. Fue un error de honestidad. Me dirigí directamente a Leo, que seguía en silencio, mirando fijamente la punta de sus zapatos. Leo, ¿la cámara nueva es buena? ¿Necesita mucha luz el estudio fotográfico que vas a montar? Escuché que $2.500 es una buena inversión inicial. Mi hermano levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza. Andrea, yo no sabía. Me dijeron que tú no podías venir, y que el pasaje iba a expirar. Que no se podía devolver, y que era una sorpresa para mí. Mentiroso. Papá intervino con un grito. Señaló a Leo. Te lo dijimos para que vinieras, desagradecido. Cállate, Gustavo. Mamá, por primera vez, levantó la voz contra él. La confrontación había comenzado, y la verdad se estaba desmoronando más rápido de lo que esperaba. Me di cuenta de que mi hermano no era la mente maestra, sino otra pieza de su juego. Aunque una pieza dispuesta a jugar. Aquí está la verdad, dije, elevando la voz para que la gente empezara a mirar. Ustedes se quedaron con mi dinero, se lo dieron a Leo y me reemplazaron en el viaje que yo planeé y pagué. ¿Creyeron que no me daría cuenta? ¿Que simplemente me quedaría en casa lamiéndome las heridas mientras ustedes bebían champán en el hotel que pagué con 4 años de trabajo? Saqué mi teléfono y mostré la prueba final. La transferencia bancaria marcada como inversión de capital
A estudio fotográfico LM. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a pedirle a Leo que se quede en mi lugar? ¿Van a devolverme el dinero y yo me voy? Papá dio un paso adelante, y por un segundo, temí que me fuera a golpear. Pero no. Me dio una mirada que era una mezcla de desprecio y lástima. Has arruinado todo, Andrea. Eres tan dramática. ¿Todo este viaje por $2.500? Te los devolveremos. Pero esto acaba de terminar. Nunca más vuelvas a hablar con nosotros. Me quedé helada. No porque me amenazara con no hablarme, sino por la frialdad con la que tiró la relación de toda una vida. En ese momento, entendí que no me había abandonado en el aeropuerto de mi país. Me había abandonado hace años, solo que yo no me había dado cuenta. Papá tomó las llaves del coche de traslado del hotel, y se las arrojó al suelo. Se giró hacia el hotel, y dijo, con la voz rota por la rabia, no por el dolor, vamos a disfrutar del día, que se quede con su drama. Actualización. Estoy de vuelta en mi pequeño apartamento, a miles de kilómetros de Roma. Han pasado 2 días desde la confrontación, y no he dormido más de 4 horas. La resolución fue devastadora. Cuando papá tiró las llaves al suelo y me dio la espalda, sentí un vacío helado. No fue un adiós, fue una condena. Me había desheredado emocionalmente en la acera de un hotel de lujo que yo había pagado. Mamá, sin embargo, no pudo seguirlo de inmediato. Se quedó allí, temblando. Por un segundo, creí ver una pizca de arrepentimiento. Andrea, por favor, dijo con la voz ronca, tomando mi brazo. No le hagas esto a la familia. Regresa a casa. Yo te doy un cheque por la mitad de lo que gastaste. Solo, no le digas nada a tu tía Elvira, por favor. Justo en ese momento Leo, que había permanecido mudo y petrificado, finalmente reaccionó. Dio un paso atrás, como si yo fuera contagiosa. Andrea, tienes que entender que papá está pasando por un momento duro con la empresa. Y yo, el estudio es mi única oportunidad. Ellos solo querían ayudarme. ¿No puedes ser la hermana mayor y entenderlo? Esa frase me rompió por completo. ¿No puedes ser la hermana mayor y entenderlo? No podía ser la hermana mayor si ellos me habían quitado el lugar de hija. ¿Entender qué, Leo? Pregunté, sintiendo que la calma se me escapaba. Que me hayan robado en la cara. Que usaran mi dinero para financiar tu sueño mientras a mí me abandonaban sin boleto de vuelta. Yo pagué este viaje porque quería una familia, no una coartada. Y tú lo sabías. No eras el pasajero, sustituto. Eras el cómplice. Mamá seguía balbuceando sobre la tía Elvira, y el escándalo familiar. Esa mención me dio un flash de claridad. Mi tía, la hermana de papá, es la única con una posición económica superior en la familia. Y la única que podría juzgarlos por sus mezquindades. Ellos vivían de la imagen. El miedo a perder la fachada era más grande que el miedo a perderme a mí. No voy a regresar a casa, mamá, dije, sintiendo la rabia transformarse en poder. Y en cuanto a lo de la tía Elvira, no te preocupes. No le voy a contar a ella, voy a contárselo a todo el mundo. No esperé una respuesta. Me giré, dejando a los 3 en la acera, y caminé de regreso al café para recoger la mochila. Pero mientras cruzaba la calle, mamá gritó algo. Una amenaza que se perdió en el tráfico. Cuando llegué al aeropuerto de Roma, la primera cosa que hice fue buscar el Wi-Fi. No compré un boleto de vuelta de inmediato. Primero ejecuté mi acción irreversible. Entré a la página de la reserva del hotel que yo había hecho y pagado por adelantado. Busqué la opción de cancelación. Las políticas eran claras. Cancelación 48 horas antes sin penalización. Después, penalización del 50%. Pero si se cancelaba en el día de llegada, se perdía el 100% de la primera noche. Pero había algo más. Yo había comprado un paquete no reembolsable para el resto de la semana, que supuestamente ofrecía un descuento, pero solo si la habitación se ocupaba sin interrupciones. Con un temblor en el dedo, pulsé el botón de modificar reserva, y cambié el número de personas a 0. El sistema del hotel me mostró un mensaje en rojo. Atención, esta modificación cancelará el resto de su estancia no reembolsable, y no aplica a devolución de la primera noche. Respiré hondo recordando la cara de desprecio de mi padre, y el susurro de mi madre sobre el champán. Acepté la cancelación. El sistema tardó solo un segundo en procesarlo. El email de confirmación llegó a mi bandeja de entrada. Confirmación de cancelación. Penalización. 100% de la estancia no reembolsable. Total, $5.500.
Habían perdido las vacaciones, el hotel de Roma, y el dinero de los hoteles de París. Habían perdido más de la mitad de mi inversión en la que se habían quedado. Yo había perdido $8,000, pero ellos acababan de perder $5,500 sin obtener ningún servicio. Era la justicia fría de los números. Compré el billete de vuelta a casa con mi dinero restante. Mientras esperaba el embarque, mi teléfono no paraba de sonar. Eran ellos. Mensajes de papá llenos de mayúsculas y amenazas de demandarme por fraude contractual. Audios de mamá, llorando, diciendo que estaba en la recepción del hotel y que no les permitían entrar a su habitación. Les envié un único mensaje de texto dirigido a los tres. El viaje es cancelado. El dinero que se quedaron para el estudio de Leo, lo tienen. Es un regalo de mi parte. Consideren el resto de sus ahorros como el precio de haberme abandonado. Ahora somos tres desconocidos con cuentas saldadas. Adiós. Apagué el teléfono. La sensación de ser completamente libre de su peso, de su expectativa y de su manipulación, valía cada uno de esos $8,000. Pero la venganza aún no estaba completa. Actualización. Han pasado 3 meses. La comunicación con mi familia es 0. Cambié mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico principal. La calma es tan profunda que a veces siento que estoy flotando. Papá intentó contactarme a través de un abogado, exigiendo la devolución de la parte del viaje que, según él, les correspondía. Simplemente le envié por correo certificado una copia de la transferencia de $8,000 que hice, la prueba de la cancelación, y lo más importante, una transcripción detallada del extracto bancario que mostraba la transferencia de $2,500 de mamá a la cuenta de mi hermano, etiquetada como inversión de capital. Nunca más volví a saber del abogado. El riesgo de exposición era demasiado grande para su fachada. Leo, por su parte, me envió un mensaje patético pidiendo perdón, no por la traición, sino por haber arruinado las cosas. Le deseé suerte con su estudio y le dije que se quedara con mi regalo, pero que no esperara más. Puse un muro de acero entre nosotros. Me quedé con una cicatriz emocional enorme, pero también con una libertad inmensa. Perdí los ahorros, pero gané mi paz y mi independencia. Dejé de ser el sponsor silencioso de sus vidas. El giro final, la revelación que terminó de recontextualizarlo todo, me llegó de la persona menos esperada, mi tía Elvira. Hace un mes, me llamó. Ella no sabía de la confrontación en Roma. Solo sabía que yo me había distanciado de mis padres. Me invitó a cenar y con mucho tacto me preguntó qué estaba pasando. Le dije la verdad sin adornos. Les había pagado un viaje y me habían sustituido por mi hermano y me abandonaron en el aeropuerto. Mi tía me miró fijamente y suspiró. Andrea, tengo que contarte algo que tu abuela me hizo prometer que nunca diría. Mi abuela, que había fallecido el año anterior, me había dejado una herencia considerable a mí, a condición de que yo no lo supiera hasta cumplir los 26 años. Elvira era la albacea. Tu padre no estaba justo de dinero, Andrea. Tu abuela te dejó en un fideicomiso lo suficiente para comprar una casa. Pero puso una condición. Si te mudabas o te independizabas antes de la edad, él, tu padre, se hacía responsable de administrarlo, y podría usarlo para gastos familiares esenciales. Me quedé sin aire. ¿Y qué tiene que ver eso con el viaje? Él sabía que tú estabas a punto de cumplir 26 en ese viaje. Tu padre te robó los $8,000, porque necesitaba demostrarle al albacea, es decir, a mí, que seguía siendo económicamente dependiente de ellos. Si hubieras usado la tarjeta de crédito para el viaje en lugar de tus ahorros, el fideicomiso se hubiera abierto, y el dinero de la casa sería tuyo. El viaje no fue para unirlos, fue para detener mi independencia. La traición no fue por un capricho. Fue una maniobra financiera para seguir controlando mi futuro y mi dinero. Me fui de casa de mi tía esa noche con una sonrisa amarga. Mis padres no solo me abandonaron. Intentaron arruinar mi futuro financiero para mantener su estilo de vida. Pero al perder la calma y abandonarme revelaron su plan. Perdí $8,000, pero gané una herencia, una lección de vida, y la confirmación de que a veces, cortar lazos es la única forma de salvarse.